Estamos en Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos nos visita el señor Olmedo Cava, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Buenos días, señor Cava. Bien, buenos días. Buenos días, Nelson. Igualmente, Yulisa, Catherine, Arbanelli. Buenos días. Gracias a ustedes por un honor para mí, por la invitación. Quiero aprovechar para saludar a todo el pueblo dominicano, igualmente a todos los dominicanos residentes en el exterior, ¿verdad? Los diferentes lugares del mundo donde le dan seguimiento por vía de este programa, le dan seguimiento a los temas del país. Pero, el recurso hídrico, usted tiene una gran responsabilidad en sus hombros. Pero vamos a hablar de algo puntual, que es el canal de la Vigía. El presidente Abinader estuvo por allá el 6 de octubre, viernes, para más señas, y dijo, eso está listo. Pero ahora yo veo que ustedes comenzaron una segunda fase. ¿Eso no está bombeando o va a tener alguna utilidad o era una bulla del momento? Bueno, realmente dentro de las soluciones o los planteamientos, señor presidente, de la República, en su momento se habló siempre de diferentes soluciones. Una de ellas, la primera, era la rehabilitación del canal. Un canal que viene de la época de Trujillo, con los asentamientos de la colonia japonesa, ¿verdad? Algunas familias japonesas que hizo Trujillo, y luego tuvo varias intervenciones. Pero desde el 2007 a la época el canal no estaba funcionando. No estaba funcionando en lo que es el primer tramo, en aproximadamente 4 kilómetros, incluyendo la toma. O sea, realmente tenía una electrobomba, por diferentes circunstancias dejaron de funcionar y realmente no estaba haciendo las funciones para lo cual fue construido. La primera etapa, como se planteó en ese momento, contemplaba habilitar la toma. Nosotros la habilitamos con las herramientas, diríamos, tecnológicas más urgentes, o sea, más a la mano. En ese caso, instalamos tres motobombas de aproximadamente una de 6.500 galones por minuto, otra de 6.000 y otra de 3.000. Estamos hablando de 15.500 galones por minuto. En promedio eso está rondeando lo que es un metro cúbico de agua por segundo. Con esa solución, bueno, ahí la tenemos. Con esa solución nosotros habilitamos el canal. Hicimos esos 4 kilómetros, la limpieza del lugar, lo rehabilitamos. Algunos se hizo lo que es mampostería, encache y demás. Y el canal está funcionando. ¿Por qué el canal? Nosotros teníamos que llevar el agua a lo que son los diques de toma que se pudieran ver afectados por la intervención del canal de Haití. Esos diques son el canal Veterano 0, Veterano 1, Don Pedro, y otros diques ya menores, pero básicamente esos tres. Estamos hablando de que esos diques, las tomas que tenemos, podían afectar aproximadamente 15.000 a 25.000 tareas de tierra que están ahora mismo en producción de arroz y de otros rubros, pero principalmente de arroz. Esa primera etapa nosotros la cumplimos en un tiempo récord, aproximadamente 10 días, un trabajo de 24 horas. Pero la segunda etapa es rehabilitar el canal, no solamente en ese tramo, sino en todo el trayecto con electrobomba, porque el historial realmente hidráulico y el régimen de lluvia en esa época, en aproximadamente 9 meses de cada año, es realmente muy mínimo. Entonces, nosotros no podíamos depender, y eso era un reclamo de hace muchos años de los productores, y aprovechamos nosotros entonces para ya insertar lo que es la segunda etapa, que es lo que estamos haciendo ahora, para que en la época de sequía, nuestros productores agrícolas tengan el agua necesaria y suficiente, independientemente del caudal que tenga el río. Porque estamos instalando electrobomba, hicimos un estudio del acuífero y tenemos buena cantidad de agua subterránea. Estamos haciendo los aforos del lugar y dependiendo de la cantidad de agua que nos indiquen los estudios, entonces instalamos la bomba adecuada. Y eso es lo que estamos haciendo ya en esta segunda etapa. La tercera etapa que el presidente habló y que nosotros estamos comprometidos es la presa de Don Miguel. Es un proyecto que es un proyecto beneficioso no solamente para nosotros, sino para los dos países.
La misión que vino de la OEA, un encuentro que tuvimos con ellos, nosotros le hicimos ver que es un proyecto que va a darle sostenibilidad a lo que es la biodiversidad. O sea, estamos hablando de nosotros hacer una presa de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos, 12.5 millones de metros cúbicos de agua útil, y nosotros poder en la época de sequía tener un caudal permanente, regular un caudal permanente de 4 metros cúbicos de agua. Eso indica que vamos a tener agua permanente y es lógico, nosotros entendemos que en su momento se va a dar un acuerdo con el vecino país y que las aguas que van que tendrán el cauce del río, si hay un entendimiento de repartir las aguas y compartir las aguas, entonces necesariamente también beneficia al vecino país. Es un proyecto que beneficia a todo lo que es la cuenca binacional de los dos países. A propósito de La Vigía, que era un canal que estaba deshabilitado, abandonado, sí, vamos a decir, ¿cuáles otros canales están en esa misma condición en todo el país? Mira, el sistema de riego del país es realmente un sistema que se viene construyendo hace mucho tiempo, desde Horacio Vázquez. Nosotros tenemos en el INDRI memoria, referencia de canales desde Horacio Vázquez y después en la época de Trujillo, y luego se fueron avanzando, diríamos que el gobierno de Balaguer se hicieron, y también el gobierno los gobiernos que hemos tenido, todos han hecho su aporte. Nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, como Aglipo 1 y Aglipo 2, que se hicieron en los gobiernos del presidente Hipólito Mejía. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en el proyecto Aglipo 3 y estamos también rehabilitando, porque esos canales siempre requieren de cierta intervención en su momento, en un momento determinado, y el proyecto Aglipo 3, conjuntamente con, eso está en el Bajo Yuna. Hay un canal que nosotros vamos a intervenir, que es el canal, también forma parte. Es un proyecto integral que nosotros tenemos. Pero ¿por qué le dejan de dar mantenimiento si al final de cuentas son necesarios para la producción? Los canales se le da mantenimiento. Nosotros tenemos más de 10.000 kilómetros de canales, señores. Y la mayoría de los canales hay que reconocer que son en tierra. Y esos canales usted los limpia hoy y en 2 meses ya hay que volver a limpiarlo. Eso es algo permanente. Es como un mantenimiento como se le da a la mayoría de las obras que requieren, en el caso nuestro, de las obras hidráulicas. Nosotros le damos permanentemente mantenimiento. Como es lógico, siempre habrá que estar en esa tarea, no es que se haya dejado de darle. Siempre hay prioridades, depende de las lluvias, de los fenómenos atmosféricos, y en eso estamos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en un plan nacional de mejora y mantenimiento de los sistemas de riego de todo el país. De todo el país. Ustedes dirán, bueno, siempre se ha estado haciendo, pero ahora lo intensificamos a final de año. ¿Por qué? Bueno, porque a final de año, en otoño y en invierno, se producen principalmente la siembra de arroz, de vegetales, de tomate y de otros rubros, de maíz, de otros rubros que son muy importantes y necesariamente necesitan de agua, ¿verdad? Una base fundamental para poder darse esos cultivos. Y nosotros tenemos el compromiso de tener los canales en buenas condiciones para que la siembra pueda desarrollarse de acuerdo a lo programado. Y eso lo hacemos en combinación con el Gabinete Agropecuario, con el Ministerio de Agricultura, con el apoyo del FEDA, con el apoyo del Banco Agrícola, con el apoyo del IAD, con la Dirección General de Ganadería. O sea, todo el sector agropecuario se involucra en ese plan. Por ejemplo, Agricultura tiene ahora la preparación de tierra, ¿verdad? De rotulación y preparación de tierra para siembra. O sea, es un programa combinado del Gabinete Agropecuario, pero con la responsabilidad nuestra de hacer llegar el agua. Algo muy importante que debo destacar, señores. Nosotros tenemos más de 5 millones de tareas de tierra en el país que dependen de agua de canales de riego. La mayoría de esa irrigación viene de agua de las presas. Otras vienen de diques directamente de los diferentes ríos y de lagunas, reservorios, o sea, de diferentes fuentes de alimentación de agua para nosotros hacerle llegar
agua a cada una de las áreas productivas. Yo creo que es mejor, y pongo el ejemplo de la sequía que recientemente afectó el país, que ustedes lo tienen fresco en su mente. Recordemos que a partir de noviembre, cuando se produjo la gran lluvia que se hizo, que pasó aquí, principalmente en la capital, en la provincia de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, el 4 de noviembre. A partir de esa época, las lluvias disminuyeron grandemente y se dio el país 6 meses de sequía, hasta finales de mayo. Y precisamente ahí fue que realmente tuvimos que emplearnos a fondo como INDRI para nosotros hacerle llegar el agua a todas esas áreas productivas del país. Un trabajo fundamental, un trabajo de 24 horas, todo el equipo técnico. Yo diría que fue el reto más importante que hemos asumido en la actual gestión nuestra y el gobierno actual después de asumir, ¿verdad?, en el 2020 la dirección del INDRI. Señor Cava, a mí me interesa sobre todo saber, con relación a una información que se ha vertido incluso en el escenario internacional, con relación al tema del río Masacre. Se advierte que República Dominicana tiene al menos una decena de tomas sobre el río Masacre, sin contar el caso de La Vigía. Me refiero a la toma de, por ejemplo, Juan Calvo, a la de Guajabo Carbonera. Hay una serie de tomas que están allí implementadas. Desde el lado haitiano se dice República Dominicana tiene más de 10 tomas, porque nosotros no podemos hacer esta. Y la pregunta es si en el pasado esas tomas fueron consultadas debidamente con las autoridades de Haití, tal y como ahora se está sugiriendo desde el lado de la República Dominicana. Segunda pregunta rápidamente, ¿en qué concluyó la reunión con la Organización de Estados Americanos y si ustedes ya tienen feedback de lo que la OEA habló con el lado de Haití? Bueno, la diferente toma que se habla realmente no. Primero, nosotros no en todo el historial que hemos encontrado en el INDRI han sido consensuadas con el gobierno y no ha habido ningún reclamo especial con respecto a eso. ¿Con cuál gobierno? Bueno, con el gobierno de Haití. O sea, no hemos visto ninguna demanda en el INDRI. Ahora, traerlo ahora y para justificar la construcción de un canal en la parte de ellos, entendemos nosotros que no es la posición correcta, porque realmente en su momento, incluso la toma de La Vigía fue prácticamente un proyecto que fue discutido con el gobierno haitiano y fue aprobado por el gobierno haitiano en su momento. Fíjate que es una obra que está construida con todos los detalles técnicos de la ley, un proyecto primeramente... ¿Cómo se aprobó? Me interesa saber eso. ¿Se hizo una mesa? Bueno, en su momento sí, fue discutido y fíjate que no hay ningún reclamo, incluso ahora se habla del tema porque ellos están construyendo un canal y realmente quisieron ponerlo en el tapete, pero en el INDRI no reposa ningún documento y creo que en la Cancillería tampoco. Nosotros hicimos la consulta y no hay ninguna evidencia de que se presentara algún reclamo. Algo importante, las tomas que nosotros tenemos es después que el río ya está en parte dominicana. Eso no es un argumento, porque nosotros ponemos el ejemplo de Haití Bonito, el río Haití Bonito. El río Haití Bonito nace en República Dominicana. ¿Y dónde termina? Termina en Haití. Y cuando el río entra a Haití, a poca distancia, a pocos kilómetros, Haití construyó una presa, la presa de Peligre, una enorme presa, una presa de que tengo entendido de más de 250 millones de metros cúbicos de agua, una gran obra. Y ya el río termina en Haití. Nosotros como República Dominicana, que yo sepa, nunca nos hemos puesto a que Haití construya esa presa. Todo lo contrario. No, pero que si termina ya no tendría Ya, razón exacto, de quejarse. las tomas que hace referencia están prácticamente en solamente una, la que tiene que ver con agua potable de Jabón, que es en la parte, pero una parte del río donde prácticamente la cuenca es dominicana, no donde el río es binacional, es donde está la toma del sistema de agua potable de Dajabón. De manera que eso realmente, los argumentos entendemos nosotros que no son razonables y valederos en ese aspecto. Nosotros lo planteamos a la OEA, lo discutimos con ellos, fueron y lo vieron. La OEA tomó notas de todo lo que estuvimos informándole y estuvieron viendo, pero ellos no han enviado, pues ellos tenían que hacer también una visita a Haití. Creo que
la hicieron o la van a hacer en los próximos días. La hicieron, ya. por eso le pregunto. Entonces, habría que ver lo que ellos decidan. ¿Plantearon una nueva fecha o algo por el estilo? No tengo, eso lo maneja la Cancillería, no tengo esa información. Señor Olmedo, la presa de Monte Grande, una obra, como usted decía, de Haití, una gran obra, que ha tenido múltiples adendas, una inversión multimillonaria en dólares, se ha tomado préstamos, se ha tomado dinero propio y pareciera, se decía desde hace algunos años que parecía que era un hoyo sin fondo. Recientemente se ha dicho que ya está casi para inaugurar, que está prácticamente en su etapa final, aunque luego va a faltar el tema de las turbinas, pero que la parte de obra ya probablemente estaría cerca de inaugurarse. ¿Cuáles son los datos, digamos que hídricos, que hacen que Monte Grande sea merecedora de la gran inversión en millones de dólares, muchos de ellos prestados, que está haciendo el Estado Dominicano? Bueno, es un proyecto que hay que destacar que nosotros lo encontramos ya en ejecución. El proyecto nosotros lo encontramos en un 29, un 30%. Y debo aclarar esto porque siempre surge esa pregunta. La presa en sí, lo que es el embalse, nosotros lo encontramos un 29. Ahora el contrato en ejecución tenía un 40, un 39. ¿Por qué? Porque hay una fase que es la primera del contrato, que es la rehabilitación de la presa Sabana Yegua, que ya se había ejecutado. No lo habíamos recibido formalmente el INDRI, pero sí se había ejecutado. Y en base a los informes que tenemos, bueno, pues eso se había ejecutado y se había ya pagado a los contratistas. Entonces, por eso hay esa diferencia, ¿verdad? Diríamos, entre lo que es el contrato y lo que es en sí la presa. Pues nosotros, el presidente hizo las consultas del lugar. Recordemos que nosotros llegamos al gobierno prácticamente en una época del país cerrado de pandemia. Nosotros encontramos sobre la mesa lo que le llamaban la adenda número 4, lista para firmar. Como es lógico, teníamos que hacer la verificación, ¿verdad? Y hacer las consultas con la empresa supervisora y con otro organismo interno del INDRI y exteriores para entonces firmar esa adenda. Esa adenda se firmó en abril. Luego el proyecto, en marzo, abril, luego el proyecto arranca con fuerza. O sea que en 2 años y meses nosotros hemos prácticamente terminado el embalse de la presa. Y debo resaltar algo muy importante, nosotros no hemos hecho préstamo. Esa presa se está terminando con el mismo préstamo original que encontramos del gobierno anterior. Incluso, debo decirlo públicamente aquí, porque aquí nosotros, una de las cosas que el presidente nos pidió a nosotros en su momento era que todas las acciones de la presa tenían que ser de conocimiento, hacerlas de conocimiento del público. O sea, hacerlas, diríamos, transparentarlas, no porque hubieran situaciones que nosotros no queremos involucrarnos en esa parte, sino porque faltaba orientación al público sobre el proyecto. Y por eso diferentes medios de comunicación han visitado la presa en su momento, cada vez que quieren nos llaman y nosotros les enseñamos lo que estamos haciendo, en qué nivel estamos. Y cuando decimos que estamos en un 99% es porque la presa está ahí y los medios saben. Entonces, tenemos comunicadores especialistas en ese tema hidráulico, han ido a visitar el proyecto. La principal universidad del país, los académicos, los estudiantes, porque es una presa con tecnología que realmente hay que llevarla al pueblo. Es una obra del pueblo, una gran inversión, y el pueblo tiene que tener conocimiento, los diferentes estamentos del pueblo, de la sociedad dominicana, y eso es lo que nosotros hemos hecho. No ha habido préstamos, sí ha habido un apoyo del presidente Luis Abinader en los presupuestos que se han venido ejecutando, ¿verdad? En el 2022, 2023, en los presupuestos reformulados, el presidente le ha dado el apoyo necesario. Y tal como usted manifestó, el proyecto está en su etapa final. Es un proyecto que se pudiera inaugurar en diciembre, en enero o en febrero, y necesariamente tiene que seguir una serie de equipos en la empresa constructora, porque hay diferentes pruebas, hay una serie de certificaciones que tienen que darse, incluso después de la inauguración de la presa. La presa se va a llenar en diferentes etapas, un llenado medio, luego se va a ir avanzando en el llenado, se van haciendo pruebas, o sea que nosotros vamos a estar ahí dándole todo nuestro respaldo y como es lógico, cumpliendo con todo el protocolo que conlleva terminar un proyecto de esa categoría. El proyecto, lo que es el embalse, está prácticamente listo.
en su etapa final haciendo pruebas de la parte de los elementos de las compuertas, son automatizadas, hay que hacer diferentes pruebas, luego se va llenando, y como le decía anteriormente. Y algo que hay que destacar, como tú hacías referencia, Yulisa, es que lo que son las obras complementarias. Entonces ahí entra la turbina, pero no solamente la turbina, también ahí entra en esa etapa lo que es los canales de riego, que ahora que se van a ejecutar, lo que son la línea de agua potable del sistema de agua del Azuro, de agua potable del Azuro, que le da agua potable a la provincia de Barahona, la provincia de Bauruco, parte de Independencia, y también las obras de mitigación, para que de esa manera nosotros da garantía de que ningún fenómeno atmosférico pueda dar ya las inundaciones que vienen de antaño, de años, las inundaciones que se producen, que produce Yaque del Sur, cada vez que vienen esos fenómenos atmosféricos y que ustedes tienen referencia aquí porque cubren esos fenómenos cada vez que se dan en esa región del país. De manera que nosotros estamos como INDRI, conjuntamente con la empresa constructora, la empresa supervisora, el banco. Para las obras complementarias hay un nuevo financiamiento. Ahora ese sí es un nuevo financiamiento que incluso está en el Congreso Nacional y que nosotros esperamos que los legisladores lo apoyen, porque eso es la parte que complementa ya la obra en sí del proyecto de Monte Grande. Es una obra que va a dar grandes beneficios al sur del país, a esa provincia y también a todo el país. Nosotros vamos a eliminar cientos de bombas, de electrobombas que tenemos, señores, en esa provincia. Vamos a llevar agua por gravedad, va a haber tecnificación de riego, o sea, estamos hablando de riego por goteo, por diferentes modalidades. Ya hay una comisión que está trabajando en esa parte. Vamos a controlar las inundaciones, vamos a tener agua permanente. El INAPA, es bueno destacarlo, que ya tiene el diseño de una nueva planta de potabilizadora de agua, para tratamiento de agua, en el caso del Azuro, con el sistema. Nosotros vamos a tener 3.5 metros cúbicos de agua. Hubo una reformulación del proyecto, hay que decirlo, inicialmente tenía 2 metros cúbicos y ahora se aumentó por decisión del presidente, luego de ver la necesidad de agua potable de la zona. Incluso se aumentó a 3.5. El INAPA tiene ya listos los diseños de ampliación de los sistemas de la línea de las redes de distribución de agua de más de 50 comunidades, entre municipios, distritos municipales, secciones, campos y demás. O sea, es un proyecto integral que va a beneficiar básicamente esa región, por todo el país. Y algo importante, en las obras complementarias nosotros colocamos lo que es el diseño definitivo de la presa en Nizaíto. Es una presa que se contempla construir eso está en el municipio de Paraíso, pero básicamente para beneficiar esa parte de Paraíso, Enriquillo, La Colonia, Oviedo, toda esa zona en el trayecto de Pedernales. Y es también la presa que va a dar, diríamos, garantía de agua, aunque la tiene, pero con el tiempo, a toda la zona turística de Pedernales. Y con un congreso mayoritario se van a aprobar lo que necesite ahí, los recursos. Bueno, esa es una zona, todos sabemos las grandes inversiones que se están haciendo en Pedernales, y el sector privado y el gobierno. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Regresamos a Despierta con CDN. Esta mañana en la entrevista de Medios Conjuntos tenemos al señor Olmedo Cava, al ingeniero Olmedo Cava, que es el director del INDRI. Bueno, Monte Grande es la gran obra. Cuando el Bajo Yuna crece, siempre se habla que hay que hacer una presa, que hay que hacer diques de contención. Lo mismo sucede en la línea noroeste. ¿Qué cosas puntuales tienen ustedes? Muy buena pregunta. Buena pregunta, Nelson, porque estamos hablando de la cuenca del Yuna, que es la principal cuenca del país. Todos lo sabemos, ahí están, ¿verdad?, los resultados, la historia, ¿verdad?, de nuestro país, lo que es el Yuna, todas las cuencas,
los ríos, los afluentes. Nosotros, en ese estudio que tenemos, en ese convenio que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y conjuntamente con la Agencia de Cooperación de Japón, con una inversión de 250 millones de dólares más el apoyo del gobierno central, estamos trabajando lo que es la cuenca del Yuna, desde su nacimiento en la provincia Monseñor Noel hasta la desembocadura allá en la bahía de Samaná, en la parte de Sánchez, ¿verdad? En esa parte de Gran Estero, allá en esa parte. Nosotros estamos trabajando en esa parte, vamos a intervenir los canales de riego de Bonao, eso es parte del complejo, vamos a llevar más agua, vamos a trabajar más agua, vamos a llevar más agua a lo que es la presa de Rincón, vamos a tener una generación de una nueva turbina de generación de 10 megas, vamos a tener agua potable para el sistema de la provincia de Duarte y también para la provincia Manas Mirabal y también parte de la provincia de La Vega y de Sánchez Ramírez. Y también dentro de los estudios está lo que es el río Licey, un río Licey que produce grandes caudales, y también se habla de construir una presa en el río Licey para controlar, porque las aguas que van precisamente al Yuna, y así que llegue menos agua a la parte del Bajo Yuna. O sea, el proyecto de Aglipo 3 también va a controlar, va a incorporar más de 80.000 tareas que ahora mismo están, fruto de las inundaciones, están, diríamos, inundadas de agua, ¿verdad? No están en producción y nosotros pues, las vamos a habilitar. Y también contempla ese proyecto la rehabilitación, lo que es el recubrimiento de todos los canales de tierra de lo que es el Cibao Central, que corresponden a la cuenca del Yuna. O sea, es una revolución lo que contempla ese proyecto. Incluso tiene también lo que es un manejo de la cuenca alta, principalmente la zona de Monseñor Noel, para darle garantía, ¿verdad?, a lo que es la cuenca alta, que es donde se generan las lluvias, producen los efectos para producir las lluvias, y que eso lo estamos trabajando con Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Entonces, hay una parte, perdón, discúlpame, que debo decir, que tiene que ver con la presa de Guaigüí, que también, porque el río Camú, que también es parte de los efectos que producen las inundaciones, que se está trabajando de parte del gobierno. Ha habido una situación, pues un proyecto nosotros lo encontramos paralizado, incluso con una demanda en contra del país, y se está trabajando para quitar, diríamos, esa traba, esa situación que hay, para entonces construir la presa de Guaigüí, que eso también contribuiría a evitar las inundaciones en el Bajo Yuna. Lo escucho hablando de inundaciones, de suministro de agua, pero el INDRI está orientando a los productores sobre el tema del cambio climático y todos estos problemas que trae el cambio climático. Claro que consumamos menos agua, porque claro, por ejemplo, el tema de los productores de arroz, aquí el cultivo de arroz es lo que más agua consume, y la gente pensaría que no, pero es lo que más agua consume. ¿Ustedes están pensando en todos esos problemas que está generando el cambio climático? Claro que sí, nosotros hemos hecho acuerdos con las principales universidades del país. Lo hicimos con la Pucamaima, lo hicimos con la UAS, lo hicimos con la Universidad Nordestana de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, lo hicimos también con UNAPEC, hemos estado trabajando también con Infotec en otros niveles. O sea, nosotros realmente estamos desarrollando diferentes, diríamos, preparación, diríamos, diplomados, talleres, seminarios. O sea, lo hemos estado trabajando con esas universidades y hemos involucrado al sector productivo, a los productores. La Pucamaima hicimos recientemente un diplomado sobre lo que es el asunto del uso eficiente del agua en la parcela agrícola, y así con cada una de las universidades. ¿Y tienen mediciones de cuánta agua debemos dejar de consumir? Nosotros tenemos todos esos estudios y lo vamos avanzando con ellos. Cada región tiene una forma diferente de manejo en cuanto al consumo. Pero algo muy importante, lo que pasó con la sequía aquí
realmente nos llamó precisamente a intensificar esos entrenamientos y a la preparación sobre el cambio climático. Y en esos encuentros, con la parte normativa del INDRI, del IAD y Agricultura, nosotros principalmente con el sector arrocero, en esa época de sequía se demostró de que, por ejemplo, en la cosecha, y pudimos demostrarle a los productores agrícolas, por ejemplo, la siembra de arroz, tiene diferentes demandas de agua, como usted dice, pero diferentes demandas dependiendo de la época del cultivo. Por ejemplo, cuando se inicia la cosecha, requiere una cantidad de agua, luego a mediados de cosecha, luego cuando viene la época de preñez, o sea, cuando viene ya a salir el grano de arroz, la producción, las espigas, ¿verdad? Y ahí nosotros con la sequía le demostramos a los productores de que realmente el agua es necesaria básicamente a la producción de arroz, no en demasía. O sea, le demostramos a ellos de que no necesariamente una producción de arroz requiere agua 7 días permanentes a la semana. Con 3 días y 2 días nosotros, con el sistema de tandeo que hicimos de turnos, le demostramos que la cosecha fue realmente eficiente. Y eso fue una gran experiencia que no se había hecho planificada como lo hicimos nosotros ahora en el INDRE. Y así otros rubros de producción agrícola. Claro, hay un nuevo orden, definitivamente. Aquí vamos a tener sequía prolongada, tenemos el efecto del Niño, donde la sequía van a ser, incluso estuve viendo recientemente reportajes de algunas regiones, por ejemplo en la Argentina, en Chile, señores, en Uruguay. Lo que pasó en Uruguay, que tiene gran producción de agua, con el régimen con la época de sequía, fue algo extraordinario. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para dar respuesta a los efectos del cambio climático y preparar una agricultura resiliente, una agricultura que pueda manejarse con esos inconvenientes, que es una realidad. Y nuestro país es uno de los mayores afectados por los efectos del cambio climático en el Caribe y en el mundo, en América. Ingeniero, nos queda poco tiempo. Quiero volver al canal de la vigía, revisando el Tratado de 1929. En el artículo 10, firmado entre los dos países, dice lo siguiente, le voy a citar. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro, o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o alterar el producto de las fuentes de las mismas. Cuando usted dice que en el canal del Vigía o de la Vigía se van a colocar electrobombas que saquen el agua desde el subsuelo, ¿eso no alteraría de alguna manera el río? Esa es también una duda. Y quiero preguntarle sobre el trabajo de la Mesa Binacional Hídrica, si está trabajando, si hay algo en el camino, si se van a poner de acuerdo. Bueno, brevemente porque sí, tenemos que despedir. Nosotros entendemos que no, porque nosotros no estamos desviando el agua. Nosotros estamos haciendo una toma que en su momento fue consensuada en el caso de la Vigía. Y además, nosotros estamos dando garantía a los productores nuestros. En ese tramo el canal es binacional y nosotros lo que estamos es habilitando una toma que en su momento fue consensuada. O sea, que realmente entendemos nosotros que no estamos violentando nada. Pero ahora, tenía unas características diferentes, no se iba a sacar agua del subsuelo en aquel momento. Bueno, pero aquí el subsuelo ya en la parte, subsuelo es algo que ya... Eso, ellos pueden sacar agua del subsuelo, nadie puede oponerse en un país determinado. Lo que tiene que ver ya es con la parte técnica del caudal de la cuenca. ¿Y la mesa? Bueno, la mesa, muy buena. La mesa, un equipo técnico del INDRI, de Agricultura, de INAPA, de Medio Ambiente, encabezada por la Cancillería. Se estuvieron discutiendo los temas. Nosotros estamos listos y prestos a que cuando nos llame la Cancillería, el Gobierno Central, a participar. Claro que sí, con todo respeto. Fueron muy buenos los encuentros técnicos. Entendemos que deben seguirse celebrando y que realmente de ahí debe salir la solución técnica con respecto al tema de la problemática con Haití, del inconveniente de agua con Haití, y luego entonces ya la parte protocolar, legal y jurídica, entonces que lo tome la Cancillería y el Gobierno Central. Pero estamos listos para eso. Gracias, ingeniero Cava. El ingeniero Olmedo Cava ha sido nuestro entrevistado en esta entrevista de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe. Vamos a una pausa.
Gracias.